necesitamos una administración por medio del Espíritu Santo. Por eso mi preocupación siempre es que para edificar la iglesia necesitamos los dones del Espíritu Santo. No podemos edificar la iglesia si no son con los dones espirituales, porque la edificación tiene que siempre ser sobrenatural. No podemos edificar solamente en el plano psicológico, en el plano del alma. Necesitamos los dones que da el poder del Espíritu Santo para edificar la iglesia a una imagen que ha sido perdida en el huerto. La iglesia necesita lo que es la edificación de los dones espirituales, y eso ya no debe ser como un temor o un tabú, porque la gracia se está manifestando en este tiempo, porque Dios tiene un propósito de llevar a la iglesia a una estatura y a un nivel que hasta ahora la iglesia no ha llegado. Dice que Dios viene por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arrugas. Dios viene por una iglesia de estatura, Dios viene por una iglesia edificada. Por eso están los 5 ministerios, con la finalidad de hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. Esa palabra significa maduro, misericordioso, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto ya no debe ser comprendido como una utopía, como algo inalcanzable. Yo creo en la madurez de la iglesia. Para mí los dones espirituales son solamente caramelos. Para mí los milagros nada más son manifestaciones del reino. Para mí la gloria, la manifestación de la presencia es porque Dios nos ama. Pero para mí hay un plan específico de Dios con la iglesia y con la humanidad. Es de llevarnos a ese nivel de restauración, porque Dios creó al hombre para que lo refleje a Él. Nosotros no entendemos, a veces la unción no se envanece, la prosperidad no se envanece, los milagros no se envanecen. No estás entendiendo el plan de Dios, la obra de Dios. ¿Para qué Dios te ha creado a ti? ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Cuál es el propósito de la venida del Espíritu Santo? ¿Qué cosa quiere hacer Dios contigo? ¿Por qué Dios se manifiesta tu amor? ¿Por qué Dios está dando de las cosas? Porque hay un propósito. Difícilmente cuando Dios me habla no hago las cosas. Por eso a veces Dios me mete muchas veces en problemas, porque me manda a hacer cosas que otros no hacen. Cuando estaba en turno, me acuerdo ahí, haciendo trabajo de guerra espiritual, le habla a la profeta. Y le habla sobre que, le habla, bueno, de lo que estamos haciendo el trabajo. Y le dice: Señor, yo he enviado a otros delante de Él para que hagan ese trabajo, pero no han querido hacerlo. Y esa palabra no la he escuchado solamente en una profeta de acá, lo he escuchado por ahí también otras veces. A veces mucho, cuando tenemos un nombre, tenemos una cierta reputación. Ya no queremos jugar nuestra reputación cuando Dios nos habla. Por eso que si tú vas a cuidar tu reputación, vas a levantarte contra Dios. Porque Dios no está preocupado de tu reputación, sino Dios está preocupado de su reputación. Dios quiere hacer la obra en la iglesia, Dios quiere hacer su obra y su voluntad aquí en la tierra, pero necesita gente que no esté preocupada de sí mismo, sino gente que esté dispuesta a obedecerle a Él cuando Él diga lo que hay que hacer. Pero ahora ya, bueno, hemos venido a este camino. ¿Cómo viene la fe? Por el oír a tu abuela. A mí mi abuela me hablaba del tunche, bueno, mi tía, que es anciana, me hablaba del tunche y del maligno. No me daba fe, me daba temor. Y me hablaban cosas así, de esto que lo otro, de las supersticiones y estas cosas. Pero ahora, amado hermano, tú tienes ahora la palabra y ahí tienes que escucharla y tienes que escudriñarla y tienes que alimentarte de la palabra, porque ahí está la base de tu fe. Ahí está la base de tu fe. Dile a tu hermano: la base de tu fe. Lee la Biblia, dile. El Espíritu sabe cuándo moverte. Si hay puertas de oportunidades que se abren para la economía y para tu prosperidad, también hay puertas que se abren para que Dios te hable, porque Dios te va a hablar en el momento que Él quiere hablarte. No cuando a ti te parece. Te llamó a 10 días, obedécele. Obedécele, porque mandó el rey. Con un pastor estoy ahí llamándole, o me está llamando ahí de Buenos Aires. Yo estoy contando la experiencia que tuve con el Espíritu Santo. Y él me dice: sí, tuve una experiencia similar, me dice. También sentí en mi cama que se hundió.
Alguien se sentó a mi lado, no había nadie. Y se hundió en mi cama, sabía que era un ángel, me dijo que había sido enviado porque estaba sufriendo mucho. ¡Aleluya! Pero me dice, no entendía al Señor, y cuando lo sentía el ángel a mi lado, comencé a quejarme, dice, y no hubo revelación, porque se estaba quejando. Diga conmigo, eso no es verdadera fe. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando Dios te manda el ángel es porque Dios te quiere hablar. ¿A cuántos acá me tinca que el Señor les ha querido hablar y no ha podido hablarles porque estaban quejándose? Se le acostaron quejándose y ese día Dios mandó un ángel y no pudo entrar a su cuarto porque se habían acostado quejándose. Porque Dios te revela a ti lo que Él va a hacer en tu vida. Y créeme que lo que Él va a hacer para ti es algo bueno. Porque Dios te llamó a ti para lo bueno, no para lo malo. Porque a veces es sí, a veces es no, a veces es espera. Y cuando tú estás desesperado por la espera, busca la intimidad por la sangre y por la fe. Y vas a volver, cuando entres a Dios, vas a volver a la revelación que te diga, sigue esperando. Estás otra vez angustiado, preocupado, que no pasa nada, y dejas así, entonces otra vez la sangre y otra vez la fe. Y entras a la intimidad y te dice, otra vez te dice, sigue esperando todavía. ¡Aleluya! Y sigue esperando todavía, porque no es cuando tú quieres, sino es cuando Él quiere. Él va a hacer las cosas cuando Él quiere, porque Él es Dios. Tú no le vas a enseñar a Él, deja que Él haga las cosas contigo. Dice que los enemigos del hombre serán los de su... Ahí está tu escuela de entrenamiento del perdón. Que quiero ayunar 21 días. Quiero ir al Instituto Teológico. Que ahí me enseñan a hacer milagros. Aprende primero a perdonar en tu casa. En tu casa. A tu esposa. A tu esposo. A tu hijo, a tu hija, a tu vecino que ya quieres quemarlo, aleluya. Por el tiempo escaso es que si no les contaría cómo un hombre de Dios perdió una tremenda dirección de Dios para su ministerio que iba a desatar un avivamiento en Sudamérica. Porque le mandó una persona de otro país, ni siquiera de Estados Unidos, sino de un país vecino que todavía es un país despreciado. Y él lo tuvo aguardándole un mes. Y después que se vaya cansado el predicador, profeta, porque le decía, el Señor me ha dicho que vayamos con usted a la parte más austral de Argentina, porque Dios quiere empezar con usted algo nuevo, algo distinto. Dios quiere desatar algo para Sudamérica. Y él razonaba. Estoy hablando de algo que es de parte del reino de los cielos, cómo Dios se mueve con su poder. Y él un mes lo estuvo diciendo, espera, espera, no le creía. Pasado el mes, se aburrió el chileno y se volvió a su país. Y después que se va, recién se pone a orar. Y el Señor le dice, yo lo envié. Quería que tú vayas con él a la parte austral de Argentina porque iba a desatar un avivamiento que se iba a extender por toda Sudamérica. Hasta que él, porque a veces no le entendemos a Dios, no le entendemos a Dios a veces, pero ha llegado el momento que ya iglesia despertemos, porque el avivamiento que el Señor habló es para este tiempo, para esta generación. Usted no va a morir y no va a ver el avivamiento, no va a ver el avivamiento. No hay presencia sin dirección y sin visión. ¿Por qué se apagan los avivamientos? Porque no hay visión. Porque el avivamiento lo da el Espíritu con un propósito. Por eso que el Espíritu Santo se apaga o se contrista y se apaga. O también se aviva. Por eso que el avivamiento lo da el Espíritu, para que no lo apagues, sino que lo avives. Por eso que aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por impartición de las manos de este presbiterio, aleluya.
hombres de Dios, derramando unción sobre hombres de Dios, con la finalidad que la gloria de Dios se vea. Estamos hablando sobre el avivamiento en San Juan del Lurigancho. Este avivamiento es genuino, es real. Dios lo ha hablado y la presencia que está respaldando en esta noche es porque Dios ha dicho que lo que va a hacer en este lugar, el avivamiento para Perú, Dios lo está diciendo, ya empezó el avivamiento, pero no lo están entendiendo. Estamos en el tiempo preciso. No se va a volver a repetir. Ya Dios desató su avivamiento en Argentina. Ahora, enorme tarea en esos hombres que están llevando ese avivamiento. Dios desató su unción en Colombia. 3 países van a marcar el avivamiento en Sudamérica: Perú, Argentina y Colombia. Pero todavía no está sucediendo en el país. Todavía no estamos viendo la gloria de Dios como lo están viendo en Argentina y en Colombia. ¿Sabe cómo viene la verdadera fe? Es por el oír el rema de Dios. Cuando tú crees y no hay una palabra directa, eso es presunción. Pero cuando tu espíritu te da testimonio que Dios te está hablando, entonces esa fe tiene una buena base porque Dios te está hablando. Y si tú pones tu confianza en lo que el Señor te ha dicho, créeme que Él lo va a hacer. A una persona el Señor le dijo, yo le dice, tengo gente que he preparado para pastorear solamente personas de un nivel social, le dijo, bajo. Tengo hombres preparados para ese tipo de ministerio. Pero le dice, tengo otros que los he preparado para solamente pastorear gente de clase alta. Y le dice, pero tengo otros que he preparado para pastorear gente de clase alta y del pueblo. Yo espero una gracia extraordinaria como nunca se ha visto en esta nación. Yo espero algo que todavía no se ha visto ni en Latinoamérica, ni en Norteamérica, ni en Europa, ni en África. Yo espero algo tremendo y extraordinario. Por supuesto que tenga su paralelo bíblico, pero espero algo que todavía no se ha visto. Estoy hablando de la gracia que está escrita en la Biblia. Que algo que extraordinario, que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Estoy esperando algo extraordinario de la gracia de Dios, no una réplica de Anacondia ni de Dante Gebel. Estoy esperando algo distinto para mi nación. Dios, gente diferente por la gracia de Dios.